Hola, ¿qué tal? En este video, mi compañero Juan David Rusi y yo, quien les habla, Luis Ángel Mendoza, hablaremos del perfil y ejercicio de la revisoría fiscal. Empezamos hablando sobre el revisor fiscal. Es el profesional de contaduría pública que da cuenta de la operación organizacional y ejerce control, fiscalización sobre los estados financieros de la empresa. Este regido bajo varios lineamientos que otorga la ley. En cuanto a las funciones del revisor fiscal, hablamos de que se refieren a aquellas relacionadas con la evaluación del control interno y del cumplimiento normativo de la entidad. A continuación vamos a anunciar las funciones como tal del revisor. Entre esas están cerciorarse de que la entidad cumple la normativa que le aplica, informar las irregularidades que detecte según el numeral 2 del artículo 207 del Código de Comercio, colaborar con las autoridades, es establecida en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio. Velar porque la contabilidad se lleve en debida forma. Este está contemplado en el numeral 4 del artículo 207 del Código de Comercio. Inspeccionar los bienes de la sociedad. Establecer un control permanente sobre los valores sociales. Convocar a la asamblea o junta de socios. Cumplir con las demás funciones asignadas. Reportar operaciones sospechosas a la UIAF, es decir, a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Esta función exige que cuando el revisor fiscal detecte operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o con la financiación del terrorismo, sean reportadas inmediatamente. Denunciar actos de corrupción. Este es según el numeral 5 de la Ley 43 de 1990. Y pronunciarse sobre el control interno. Es decir, esta función, el revisor fiscal debe elaborar un dictamen a la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios en el cual se refiere a las siguientes temas. Si los administradores cumplen con las disposiciones de la Asamblea o Junta de Socios. Si se conservan adecuadamente los soportes contables y los libros de actas de contabilidad. Y si existen y se cumplen las medidas de control interno de la entidad. Y por último, en cuanto a las funciones, está la función de aseguramiento. Esta función se relaciona con la obligación del revisor fiscal de dictaminar los estados financieros. Esta se encuentra establecida en el numeral 7 del artículo 207. Al final de cada ejercicio, el revisor fiscal tiene la obligación como tal de emitir su dictamen, en el cual debe incluir su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Para cumplir con esta obligación, el revisor fiscal debe obtener un adecuado conocimiento de la entidad. Es muy importante que el revisor como tal conozca la entidad en la que está ejerciendo pues su revisión, por así decirlo. Realizar una evaluación de riesgos, ejecutar procedimientos de auditoría y recolectar evidencia. Todos esos elementos se convierten en la base sobre la cual el revisor puede formarse una opinión respecto a la razonabilidad de los estados financieros. Bueno, las responsabilidades del revisor fiscal cuenta con dos tipos de responsabilidad, la cual es la civil y la penal. La civil corresponde a que el revisor fiscal debe responder ante los perjuicios que ocasione la sociedad o sus asociados y terceros por negligencias o dolo en el incumplimiento de sus funciones. La penal, esta es determinada por el artículo 42, 43 y 45 de la ley 222 de 1995, donde habla de que al revisor fiscal se le pondrá presión de 6 años a quienes en pleno conocimiento suministren datos o a autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad, o ordenen o toleren falsedades en sus estados financieros o notas financieras. Las sociedades están obligadas a contar con revisor fiscal. Son aquellas entidades comerciales que tienen, estas deben de verificar sus valores en activos o ingresos brutos en el año 2022, de que tuvieran en el año 2022 para determinar si deben tener revisor fiscal para el año 2023. Estas entidades que tengan activos brutos mayores a 5.000 millones de pesos o ingresos brutos mayores a 3.000 millones de pesos en este periodo contable. Además, el Código de Comercio plantea de forma general
La obligación de tener revisor fiscal en todas aquellas sociedades por acciones, por sucursales de compañías extranjeras, sociedades que voluntariamente lo dispongan.